Amigos, amigas, prepárense porque hoy lo que les voy a contar parece sacado de una película de James Bond, pero sin glamour, sin Aston Martin y con villanos calvos de corbata que no tienen ni la mitad de carisma de un Doctor No. Ojo, no es conspiración inventada en un sótano con papel aluminio en la cabeza, no, es algo que ellos mismos escribieron, planearon y hasta dijeron en público. Sí, como estos malos de caricatura que revelan su plan maestro antes de que llegue el héroe a detenerlos. El problema es que acá no tenemos héroe todavía. Así que acompáñenme porque hoy vamos a destripar el complot económico y político de los tres calvos del apocalipsis, Stephen Miller, Russell Bode y Stephen Mayron, piezas clave de un proyecto que busca transformar Estados Unidos en un experimento de nacionalismo blanco cristiano, autoritarismo económico y, claro, represión política. Y antes de que arranquemos de lleno, suscríbanse al canal, denle like y compartan este video, porque créanme, después de escuchar esto, van a querer que más gente lo sepa. Miren, todo comenzó con un momento de incertidumbre. Max de UNFR contaba que después de ver a Stephen Miller en el Memorial de Charlie Kirk y escuchar a Stephen Mayron en el Club Económico de Nueva York, se dio cuenta de que todo encajaba con un plan que ya se había filtrado antes de la reelección de Trump, Proyecto 2025. Y no es invento. Periodistas británicos se hicieron pasar por donantes conservadores y hablaron con Russell Bode, quien, sin despeinarse mucho, porque no tiene cabello, contó que estaban listos para desmontar el Estado administrativo y construir un régimen de cristianismo nacionalista. Ahí es donde Max lanza la frase que muchos pensaban, pero nadie se atrevía a decir. Los hombres calvos están destruyendo la economía estadounidense a propósito para imponer su visión nacionalista blanca. Claro, él mismo aclara que no todos los calvos son villanos, que nadie sospecha de Stanley Tucci ni de George Costanza. Pero estos tres sí están jugando a ser villanos de 007, solo que esta vez la trama es real. Aquí entra Robert Reich, el exsecretario de Trabajo y crítico de la desigualdad económica. Publicó un artículo comparando la presión para que ABC reintegrara a Jimmy Kimmel con el despertar del gigante dormido, algo así como lo que pasó con la caída de Nixon o el rechazo al macartismo. Rich escribió, y cito, «El gigante dormido siempre permanece inactivo hasta que una venalidad se vuelve tan nociva que no tiene otra opción que despertar». Bonito, inspirador. El problema, dice Max, es que está hablando del gigante equivocado. No es que las cartas para salvar a Kimmel muestren un despertar liberal, no. Eso genera complacencia, especialmente en los líderes demócratas que creen que todo se va a arreglar solo. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los republicanos? Max cita encuestas de Civics. El 90% de los republicanos apoyan a Trump pase lo que pase. Que si atacan barcos, que si dicen que el Tylenol causa autismo, que si se pelean con Jimmy Kimmel, 90% inamovible. Mientras los liberales creen que una carta salva la democracia, los otros ya secuestraron un partido entero. Aquí viene un punto clave. Trump no es Nixon, no es McCarthy. Trump tiene un papel específico, ser el distractor en jefe. Es el payaso que llena los titulares con escándalos diarios, desde discursos nacionalistas en la ONU hasta teorías raras sobre el Tylenol, mientras en la sombra otros personajes, los verdaderos ideólogos, ejecutan el plan económico y político. Max ya lo había advertido. El verdadero peligro eran los nombramientos de gabinete menos vistosos, los burócratas ideológicos con poder real. Y ahí aparecen nuestros protagonistas. Russell Bode, el Rasputín moderno. Stephen Mayron, el economista que vive en un mundo paralelo. Stephen Miller, el arquitecto del nacionalismo blanco. Pero antes, Max se detiene en Scott Bessent, secretario del Tesoro. Este presume de ser un genio de Wall Street, pero en su propio hedge fund perdió el 90% del dinero de sus inversionistas entre 2015 y 2023, justo cuando el S&P 500 subió 167%. Max lo resume perfecto.
Este tipo es tan inútil que por eso mismo lo pusieron a cargo del tesoro. Es el tonto útil diseñado para el cargo. Ya sabemos quién es Stephen Miller, racista confeso desde la secundaria, promotor de teorías conspirativas sobre inmigración y ahora el cerebro detrás del régimen de deportaciones masivas. En el memorial del Charlie Kirk se despachó con frases que parecían sacadas de un mitin nazi. Ustedes no tienen idea del dragón que han despertado. Estamos determinados a salvar Occidente, a salvar la República. Cuando Miller dice Occidente, no habla de geografía, habla de cristiandad blanca. No es interpretación, es literal. Investigaciones periodísticas y hasta el Southern Poverty Law Center lo confirmaron. Miller recomendaba difundir el libro racista El campamento de los santos para justificar el miedo a la inmigración. Pasemos a Russell Bode. Max y su equipo le dicen Rasputin porque tiene el oído del zar, y este no se esconde. En un video filtrado se lo escucha decir: yo quiero ser la persona que destruya el Estado profundo. Quiero rehabilitar el nacionalismo cristiano. Quiero la deportación más grande de la historia. Esto no es rumor, es el proyecto 2025 elaborado por la Heritage Foundation y su hermano mayor, Project Stir, que busca criminalizar las protestas bajo la excusa de combatir el antisemitismo. Ambos proyectos son los planos para desmantelar la democracia y concentrar poder en la presidencia. Ahora hablemos del tercero, Stephen Miron, economista, autor de un white paper en 2024 que convenció a Trump de que los aranceles resolverían el déficit comercial sin causar inflación. Pero, spoiler, no fue así. Más grave aún, en otro paper para el Manhattan Institute, Miron proponía transformar por completo la Reserva Federal. Entre sus ideas, poner el presupuesto de la Fed bajo control del Congreso y, por extensión, del presidente. Darle al presidente poder exclusivo para decidir cuándo intervenir en crisis económicas. Nombrar a los directores regionales de la Fed a través de gobernadores estatales, donde predominan los republicanos. En resumen, acabar con la independencia de la Fed y convertirla en una sucursal de la Casa Blanca. ¿Y qué propone Miron en la práctica? Recortar drásticamente las tasas de interés, bajarlas al 1,3%, algo que favorecería únicamente al gran capital corporativo, mientras el resto de la economía, hipotecas, deudas estudiantiles, salarios, se hunde. Todo este rompecabezas se organiza en 5 pilares, según los documentos: recortes de impuestos para los ricos, desregulación total para las corporaciones, deportaciones masivas y freno a la inmigración, eliminar el acceso al aborto y hasta a métodos anticonceptivos, consolidar el poder militar y policial en manos del presidente. Todo está conectado, la economía se diseña para beneficiar a la élite mientras se reprime a la población y se moldea el país a un ideal nacionalista blanco. Y aquí viene un giro incómodo. Max lo dice sin pelos en la lengua. El problema no es solo la derecha, el problema también son los demócratas corporativos que creen que dialogar con los extremistas es la solución. Menciona a Chuck Schumer, a Hakeem Jeffries, a Kamala Harris, que intentó ser más dura en la frontera que Trump. Después dice fallaron en ofrecer una visión progresista real. El único que sigue levantando esa bandera, aunque con 84 años encima, es Bernie Sanders, pero el establishment lo ignora, lo minimiza, lo silencia. Así que aquí estamos, proyectos escritos como 2025 y Eastern, discursos de Miller, planes económicos de Miron y estrategias legales de Bode. Todo documentado, todo admitido por ellos mismos. El peligro no es un loco con gorra roja gritando en mitines. El peligro son los burócratas calvos y discretos que ya escribieron el manual para desmontar la democracia y manipular la economía a su antojo. Ahora la pregunta es, ¿seguiremos confiando en que el gigante dormido se despierte solo? ¿O vamos a exigir un liderazgo que de verdad plante cara a este proyecto autoritario? Díganmelo en los comentarios. Amigos, ¿ustedes también sienten que Donald Trump pensaba que con solo levantar una ceja y soltar un par de insultos podía seguir manejando la política de este país como si fuera un reality show? Pues no.
esta vez alguien le salió al paso, y no cualquiera, el mismísimo gobernador de California, Gavin Newsom. Y lo mejor de todo es que no solo no se achicó ante Trump, sino que lo está ridiculizando en público. O sea, Trump, acostumbrado a ser el bully, ahora anda con cara de que le quitaron el recreo. Pero ojo, esto no se queda en simples memes. Aquí hay política, hay diplomacia, hay acuerdos internacionales y sí, hay mucho material para reírnos un rato. A ver, pongámonos en contexto. Gavin Newsom se mandó un viajecito a Nueva York, una semana completa en la Gran Manzana, en nada menos que la Asamblea General de la ONU, mientras Trump estaba, gritando sobre un Skeletor y mandando a los aliados al infierno. Newsom se pasaba reuniéndose con líderes del mundo, cerrando acuerdos para reducir la contaminación y crear empleos. Y no lo digo yo, lo dijo él mismo en un post. Mientras yo estaba firmando acuerdos para cortar la polución y generar empleos, Trump estaba gritándole a un asesor y diciéndoles a nuestros aliados que se fueran al infierno. Así, sin anestesia. Y como si fuera poco, al cerrar su visita a Nueva York, Newsom publicó una sátira increíble, imitando a Trump. Dijo con tono de «El rey soy yo». El rey acaba de terminar un tremendo viaje a Nueva York. Líderes mundiales hicieron fila de cuadras para verme, Gavin Newsom, el verdadero líder de América, y me pidieron que la ONU renombre la ciudad como Newsom York City. Tremendo, o sea, Newsom está usando la receta Trump, pero en su contra, ridiculizarlo públicamente y exponer lo absurdo de sus declaraciones. Mientras Newsom hablaba de alianzas, energías limpias y pluralismo, Trump andaba en otra, presionando al Departamento de Justicia para que acusen a James Comey, su exdirector del FBI. ¿La razón? Pues venganza personal, porque ese fiscal no encontró pruebas para procesar a Comey. Y como buen show, Trump hasta nombró a una abogada sin experiencia federal, Lindsey Halligan, para que arme el circo judicial. Ahí Newsom lo destrozó en un mensaje. Trump está librando una cruzada de redistribución, usando al gobierno federal como un arma de venganza personal. Hoy son sus enemigos, mañana podría ser tú. Habla, usa tu voz. ¿Ven la diferencia? Uno hablando de futuro y cooperación y el otro hundido en la política de «me las vas a pagar». Y mientras Trump anda insultando a medio planeta, Newsom se reunió con líderes de verdad. Por ejemplo, tuvo un encuentro con Ed Miliband, el secretario de Energía del Reino Unido. Newsom comentó: «Reunión productiva con el secretario Ed Miliband para fortalecer nuestra alianza hacia emisiones netas cero». Y Miliband respondió con diplomacia británica: «Gracias, gobernador Newsom, por la excelente discusión. Es un gusto compartir experiencias sobre cómo aceleramos la transición energética». O sea, así se ve el liderazgo mundial. No gritos, no insultos, acuerdos. Y no fue solo el Reino Unido. También habló con líderes de Brasil, de Kenia, de Europa. Con Kenia, por ejemplo, no es coincidencia. Silicon Valley y Nairobi están cada vez más conectados en temas de inteligencia artificial y emprendimiento. Mientras Trump ignora África, otros países, incluida China, aprovechan. Y Newsom lo sabe. Pero Newsom no se quedó solo en diplomacia seria. También sacó su lado Trump style, escribiendo en mayúsculas: «Donald Trump es un pirómano climático. Está prendiendo fuego al futuro de tus hijos, mientras destruye nuestras leyes de aire limpio y corta empleos verdes. Xi Jinping quiere darle un abrazo de oso por entregarle el futuro a China». Directo y sin filtro. ¿Se imaginan la cara de Trump leyendo eso? Seguramente explotó en el teclado de su celular. En Nueva York, Newsom también dio un discurso fuerte sobre cómo Trump ha destruido instituciones clave como FEMA o NOAA. Dijo que Trump no cree en la ciencia, que todo lo llama un scam, una estafa, y lanzó una advertencia. Habíamos creado un marco con inversiones enormes en energía limpia, y Trump lo está dejando escapar. Está traicionando incluso a los estados rurales que dependían de esas inversiones. O sea, no solo es un golpe al medio ambiente, sino también a la economía de comunidades que votan rojo. Aquí Newsom se puso personal.
Recordó los incendios de enero pasado cuando Trump y sus aliados MAGA empezaron a difundir mentiras sobre que se podía haber apagado todo con un poco de agua y rociadores. Newsom confesó que al inicio no respondió porque pensaba, tengo que gestionar la emergencia, no pelear en redes. Pero pronto entendió que si no contestaba, la mentira se convertía en verdad. Dijo algo muy potente. MAGA inunda la zona con desinformación. Si no respondes al instante, ellos ganan la narrativa. Ya no importa la verdad, importa la ilusión del relato. Aquí fue cuando decidió cambiar su estrategia, salir a pelear en el mismo terreno, usando redes y sátira contra Trump. ¿Se acuerdan de las guerras comerciales de Trump con China? Pues Newsom también le pegó ahí. Publicó un video de agricultores de soya explicando cómo los aranceles los habían dejado sin compradores. Un agricultor de Cambridge, Doug Fuller, con casi 50 años en el negocio, dijo, lo mejor que nos podría pasar es no volver a hablar de tarifas nunca más. El libre comercio es la respuesta. China no está comprando soya estadounidense y estamos en un estancamiento. O sea, mientras Trump decía que los granjeros solo necesitaban tractores más grandes y más tierra, la realidad es otra, pérdidas y desesperanza. Y aquí viene lo más interesante. Newsom no solo se presentó como gobernador de un estado, sino casi como jefe de estado. Porque no olvidemos, si California fuera un país, tendría la cuarta economía más grande del mundo. En el Climate Week, en Nueva York, lanzó nuevas alianzas internacionales, presentó avances en energía limpia y transporte, y dejó clarísimo el contraste. Trump humilla a Estados Unidos en el escenario global. Newsom proyecta liderazgo, cooperación y futuro. ¿Quién parece más presidente? Pues ustedes díganme. Entonces, gente, la batalla está clara. Trump intentando seguir siendo el bully de la política, pero esta vez con alguien que no solo no se deja, sino que le devuelve golpe por golpe cada sátira, acuerdos reales y liderazgo internacional. Ahora la pregunta es, ¿creen que este estilo de Newsom, burlándose de Trump y al mismo tiempo mostrando liderazgo real, podría ser el camino para enfrentar a los MAGA y sus mentiras? Los leo en los comentarios. Lo que te voy a contar te va a hacer arquear la ceja y decir, ¿en serio, Trump? Resulta que el presidente Donald Trump, el mismísimo, se sacó de la manga otro de los trucos sucios. Y no es un chisme barato. Es algo que podría afectarnos a todos. Se le ocurrió jugar con los fondos de FEMA, ¿sabes? Esa agencia que aparece cuando tu casa se inunda, cuando un incendio arrasa tu barrio, o cuando un huracán se lleva hasta el perro del vecino. Pues Trump, ni corto ni perezoso, intentó usar esos fondos como un arma política. ¿Quieres saber cómo? ¿Cuándo y por qué un juez le dijo, quieto ahí, campeón? Quédate porque esto está de locos. Resulta que Trump, apenas 10 días después de jurar la presidencia, el 30 de enero, firmó una orden ejecutiva que básicamente decía, vamos a revisar cada dólar que el Congreso destina a los estados y vamos a ver cómo podemos castigar a los que no se alinean con mis políticas migratorias. ¿Y cuál fue su brillante idea? Quitarles los fondos de FEMA a los estados que se negaran a convertirse en cómplices de ICE. Espera, ¿cómo? ¿Quitar fondos de emergencia a estados enteros porque no quisieron colaborar en redadas migratorias? Sí, así como lo oyen. Una especie de o haces lo que digo o te quedas sin ayuda cuando venga el próximo huracán. Lo irónico aquí es que FEMA no distingue entre estados azules o rojos. Cuando hay una catástrofe, la agencia entra en acción y punto. Pero Trump lo quiso convertir en un garrote político. Obvio, los estados no se quedaron callados. Un total de 22 estados, todos azules, se unieron y demandaron. Entre ellos Rhode Island, California, Nueva York y Nueva Jersey. Y aquí viene la parte buena. Un juez federal, nada menos que Judge Smith, un republicano nombrado por Bush, dijo, esto no se puede hacer. Según lo explicó en la sentencia, coordinar los fondos de FEMA a que los estados cumplieran con la agenda antimigrante de Trump era arbitrario, caprichoso y además inconstitucional. En otras palabras, Trump no puedes andar chantajeando a estados con fondos que están destinados a salvar vidas. Piénsenlo un momento,
Estamos hablando de fondos que sirven cuando un incendio destruye casas en California, cuando hay inundaciones en Luisiana, cuando un huracán azota Florida. Como dijo un comentarista, es casi como la póliza de seguro del país. Nadie sabe cuándo una tragedia te va a tocar. Hoy puede ser en Texas, mañana en Nueva York. ¿Y qué quería Trump? Convertir esa póliza en una ficha de intercambio político. Una especie de, si no me ayudas con mis deportaciones masivas, pues que se las arreglen solos cuando venga el próximo desastre. Eso es no solo cruel, sino un golpe directo al contrato social que tenemos como país, porque todos pagamos impuestos y ese dinero se usa justamente para que exista FEMA. Aquí entra un detalle técnico pero clave, el federalismo. En Estados Unidos, la Constitución establece que los estados no están obligados a servir como agentes del gobierno federal. Dicho de otro modo, un sheriff o un policía estatal no está obligado a obedecer órdenes de ICE o del FBI. ¿Pueden colaborar? Claro, pero no pueden ser obligados, y eso está más que respaldado por precedentes judiciales. Por eso, cuando los estados dijeron, nosotros no vamos a obstaculizar, pero tampoco vamos a ayudar a redondear inmigrantes, estaban ejerciendo un derecho constitucional. Trump no soportó esa independencia y por eso intentó usar los fondos de FEMA como castigo. Spoiler, le salió mal. Volvamos al fallo del juez Smith en Rhode Island. El tribunal concedió un summary judgment a los estados demandantes. Básicamente declaró inválida la medida de Trump por violar la ley de procedimientos administrativos y la cláusula de gasto de la Constitución. Traducción: Trump no tenía autoridad para condicionar esos fondos de emergencia. Eso sí, no todo es victoria final, porque como bien señalaron en un programa independiente, Trump siempre tiene la carta del Supremo. Sí, ese mismo tribunal donde, dato curioso, Trump ha ganado el 84% de las veces en el emergency docket, frente al 52% de Biden. Política pura y dura, como dijeron en el programa. Esto no es cuestión de mejores argumentos legales, es política y punto. Y hablando de la Suprema Corte, hay un dato que me pareció buenísimo. Resulta que en paralelo a este caso estaban decidiendo sobre Lisa Cook, miembro de la Reserva Federal. El tribunal llevaba 6-7 días sin emitir fallo. Algo raro, porque si de verdad tenían los votos para destituirla, ya lo habrían hecho. Esa demora fue vista como un pequeño alivio. Si Trump hubiera tenido las 5 manos alzadas que necesitaba, el fallo habría salido al toque, pero no. Así que sí, a veces la Corte sorprende, aunque la mayoría de las veces actúe como un brazo más del trumpismo. Aquí viene otro debate que levantaron en un medio independiente. ¿Debió Biden haber ampliado la Corte Suprema? Ya saben, hacer lo que se llama curd packing, como intentó Roosevelt en su época. La respuesta fue clara: Biden no tenía el jugo político para hacerlo, ni en sus primeros 2 años ni después que el escándalo de Hunter Biden. A lo mucho, formó un comité para estudiar la idea y ya. Pero ojo, dijeron algo interesante. De cara a 2028, si los demócratas ganan, deberían ampliar la Corte a 15 miembros, un número impar, lógico y suficiente para romper con la actual balanza inclinada hacia Trump y sus aliados. La frase lo resume todo. Ya no tenemos 3 poderes coiguales. Hay un presidente que no cree en el equilibrio y una corte que lo respalda. La única forma de neutralizar eso es ampliarla. Fíjate en este contraste. En cortes federales de primera instancia y de apelación, Trump pierde en más del 90% de los casos. Pero en la Suprema Corte gana más de 80%. ¿No te huele raro? Pues claro que sí. Es la demostración perfecta de cómo la política y no la ley está manejando los hilos del máximo tribunal. Y mientras tanto, Trump sigue insistiendo en usar el emergency docket como su trampolín. Este caso de FEMA no es solo un tecnicismo legal. Imagínate que un estado sufra un huracán como Katrina y no reciba fondos porque no quiso ayudar a ICE. Eso sería un crimen contra la ciudadanía. Por eso, aunque el fallo de Rhode Island no es definitivo
y puede llegar a la Suprema Corte, marca un precedente. Los fondos de emergencia no son moneda de cambio político. Y ojo, FEMA existe desde los años 50. Se financia con los impuestos de todos. Nadie tiene derecho a usarlo como si fuera su alcancía privada. En resumen, Trump intentó manipular la ayuda de emergencias para castigar a los estados azules. Los estados se rebelaron, un juez le dijo no se puede y ahora todo podría acabar en manos de una Corte Suprema que, ya sabemos, suele estar de su lado. La pregunta es, ¿vamos a permitir que la ayuda que debería salvar vidas dependa de los caprichos políticos de un presidente? Déjame tu respuesta en los comentarios porque esto no es solo política, es el futuro de cómo reaccionamos ante desastres. Y ya sabes, si este video te abrió los ojos, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos, porque mientras más hablemos de esto, más difícil será que jueguen con nuestra seguridad como si fuera un peón en el ajedrez político. Nos vemos en el próximo video.